Bienvenidos a otro episodio de Brandfluence, este podcast de esta servidora Idia Martínez que se enfoca en temas de marca, comunicación e influencia. Y hoy vamos a tratar mucho los tres temas, pero sobre todo la influencia. Y para eso tenemos a una de esas verdaderas influyentes, las que sí, las que no comparten quizás lo que comen, lo que beben, donde viajan y lo que visten, pero comparten sus ideas e influyen a mucha gente. Zoela Boy, bienvenida. Gracias, Idia. Tú sabes que me siento media rara tú diciendo eso de que influencio, pero dale. Es que hay un error al pensar que los influencers son solamente esos que tienen millones de seguidores en las redes y que comparten todo lo que comen y lo que viajan. Y realmente los verdaderos influyentes son las personas que tienen ese poder, esa sabiduría de transmitir lo que opinan e influir en cómo las personas ven el mundo y que vean otras perspectivas. Sí, Y yo creo que sí. tú te has caracterizado por eso a través de los años. O sea que no sabías que eras una influyente. Tú sabes que si tú supieras que desde que comenzó uno de mis proyectos, que me imagino que hablaremos un poco más en detalle más adelante, pero 60 y qué, la gente o varias personas empezaron a llamarme influencer y yo, ¿qué? ¿Qué te pasa? No. Así que un poco estoy como que aprendiendo a entender que es una influencer. Y la verdad es que como tú bien dijiste al principio, yo estas cosas de que, digo, ahora estoy diciendo dónde he visto porque tengo un intercambio con la tienda, Claro. pero Coquetísima, vamos a darle coquetísima, la promoción exacto. también. Pues, pero yo no soy persona de estar compartiendo cosas personales. Claro, O sea, yo claro. soy más pues, lo que está pasando, política pública, a veces política partidista, pero este nuevo proyecto 60 y que pues me ha llevado por otro rumbo, de hablar más de cosas más humanas, Ujú. más es que es tan diferente. Yo veo un contraste tan grande entre lo que yo he sido toda mi vida y lo que estoy haciendo ahora. Ujú. Pero es una etapa en la que se nota que te sientes cómoda. Tú no tener esas trabas, esos amarres de que en ocasiones por ocupar posiciones o corporativas o en el gobierno, como fue tu caso, pues uno no puede ser del todo uno. O sea, hay ciertas barreras o ciertos retos o ciertos escollos. Nada, sencillamente cosas que tú no puedes fluir y mostrar todo lo que opinas y lo que dices porque en ocasiones estás representando también a una Cierto, institución. Así cierto, que, ¿cómo te cierto. sientes con esa libertad de decir y hacer? Pues mira, tú me conoces, tú y yo nos conocemos hace muchos años. Ujú. Y para bien o para mal, aun cuando yo he estado en grupos donde lo que se espera de ti es completa lealtad y aplaudir todo lo que se haga, independientemente de tú estés o no de acuerdo con ello, y no criticar aquello con lo que tú no estés de acuerdo, yo no he seguido esas reglas nunca. Por ejemplo, cuando salí electa como senadora por acumulación, yo corrí bajo La Palma, bajo el Partido Nuevo Progresista, pero tan pronto yo llegué a esa banca, yo sentía ahí que a mí lo que me tocaba era representar a todos y todas las puertorriqueñas, a todo el pueblo, independientemente hubieran votado por mí o no. Así que eso me llevó en muchas ocasiones aplaudir cosas que se hicieron dentro del partido, pero también a decir Ujú. que yo no estaba de acuerdo. Y como tú bien dijiste, hay veces que pertenecer a esos grupos no te permite ser quien tú eres abiertamente, pero cuando lo eres, Ujú. pues hay unas consecuencias que tienes que Claro. pagar. Así que yo siempre he dicho las cosas como las veo, como las siento, Sin arrepentirte eh, de pagar el precio. sin arrepentirme. Pues tú sabes que no me arrepiento porque por varias razones. Una, porque yo dejar de ser quien soy, a mí se me hace tan difícil. Y que lo digas tú, que Sí, siempre me has tienes un libro dicho, abierto. exacto, siempre me has dicho que yo recuerdo, tú me decías que yo era tu peor clienta, Ay, Dios pero tú me mío, qué dijiste, vergüenza. Bueno, no, pero fue en el no, contexto. pero Vamos, era vamos a por ponerle contexto. eso. Vamos a ponerle Sí, contexto. sí, era porque yo no podía, tú sabes, Contener el lenguaje facial. Hacíamos una ajá. entrevista y yo le decía, relaja, relaja esos músculos faciales, trata de no gesticular
observar, que no se dé cuenta si estás incómoda con una pregunta o con una argumentación, porque no siempre las preguntas de los medios son justas, hay que reconocerlo. Sí, Hay sí. muchas que sí, la mayor parte de los periodistas lo hacen con mucho respeto, pero en el camino uno se encuentra con uno que otro que Sí, no. sí, sí. Entonces, pues eso es de esas que dicen que tenemos 33 músculos faciales. Ah, sí, ya. Entonces, ella los usa todos. Y no puedo controlar ninguno. Exacto. Pero entonces, así que allí en posiciones dentro del gobierno de Puerto Rico, para bien o para mal, siempre he dicho las cosas como las veo. Bueno, tú recordarás, y quizás la gente que te ve y te escucha recordarán, yo fui la única PNP que le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló cuando Ujú. aquello del chat. Yo tan pronto Wanda Vázquez me falló en el compromiso que hicimos cuando yo dejo el Senado para convertirme en secretaria de la Gobernación, que ya su compromiso fue que ella no iba a correr, que a ella Ujú. no le interesaba Para enfocarse eh, como equipo para servir, en exacto, servir. a Puerto Rico, para ver lo que había pasado con Ricky. Puerto Rico estaba bien dividido en ese momento, sufriendo muchas consecuencias, y entonces el compromiso era que íbamos a trabajar como equipo, ella y yo, ella como gobernadora, yo como secretaria de la Gobernación, para darle a Puerto Rico o atender las necesidades más básicas de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Cuando ella decide correr, pues yo le dije a ella, tú y yo acordamos X, tú no lo cumpliste, yo me voy. Así que Ujú. me fui de Fortaleza desde el puesto de secretaria de la Gobernación. Así que volviendo a la pregunta de si ahora en esta etapa yo me siento que puedo hablar más abiertamente, pues mira, yo no creo que sea tanto, la diferencia no es tanta cuán abierta puedo hablar, es los temas. Claro, sí. Porque este proyecto de 60 y qué, y te cuento, yo cumplí el pasado septiembre 60 años, y fue como de un día para otro. La gente empezó Sí, a creer que yo debía de ser menos activa, quizás vestir diferente, caer en la cajita esta de la sí, sí, abuela sí. cuidando los nietos y nietas. Y yo nunca he caído o he permitido que me metan en cajitas. Yo Ajá. siempre he sido quien soy, para bien o para mal. Y entonces empecé a notar discrimen por razón de edad. Mm. Y entonces a la chica Vivi, que me ayuda con las Las redes, redes. porque yo soy muy mala en la tecnología, pues se lo comentaba y acordamos, ¿sabes qué? Eso Vamos es a de lo hacer poco unos que tienes de tu videitos. generación. Sí, La parte de la cierto, tecnología. cierto, cierto. Algo tiene que haber. Sí, pues empezamos, decidimos, vamos a hacer videitos porque debe haber un montón de personas, y no Ajá. solamente mujeres, hombres allá afuera sintiéndose Ujú. igual. Y te tengo que confesar que la respuesta, la acogida, me sorprendió Ujú. grandemente, grandemente. Ahí, yo te tengo que decir, Iria, Puerto Rico cada vez más, la población de adultos y adultas mayores es más Mayor. grande, Sí. y hay mucha gente sola allá afuera. Hay mucha gente que siente ese discrimen por Ujú. razón de edad. Hay mucha gente que sienten que como que ya no importan tanto, como Están que relegados, pierden, dejados a un lado. ajá, pierden Ujú. relevancia en la vida. Y el mensaje que he tratado de llevar es, no permitas que Ujú. otro u otra decida cuánto tú vales, y no Claro. permitas que nadie te diga qué es lo que se supone que tú hagas porque tengas 60, 61 o Ujú. la edad que Ujú. sea. Así que ha sido un proyecto donde, otra vez, yo soy bien abierta, digo las cosas como las veo, pero en temas bien diferentes. Y coincides con lo que siente mucha gente, yo me identifico, yo estoy también en esa etapa de vida. Ahorita con mi invitado anterior que estábamos grabando, estaba comentando, le digo, Charlie, ¿sabes que en 2 semanas cumplo 60 años? Yo digo, la palabra pesa, pero es que uno no se siente de esa forma. No, Así que estoy exacto. segura que has escuchado, mucha gente ha escuchado tu mensaje y se ha identificado, por eso está teniendo éxito. Y fíjate, eso es algo bueno de esta generación, es que nosotros hemos vivido tanto, y eso incluye vivir esos cambios Oh, tecnológicos a sí. los que has tenido que insertarte. ¿Qué Ujú. diferencia tú ves para convertirte en esa comunicadora que eres hoy, en esa influencia que aunque te cuesta a veces aceptarlo, la tienes, de experimentar hace 20, 30 años lo que era depender de los medios tradicionales informativos, ahora no tener ese control, porque eso era otro amarre, ¿no? No tener tus propios foros. ¿Cómo ha cambiado tu influencia y tu comunicación a raíz de las redes sociales, los podcasts, toda esta era digital? Yo creo que hay varias diferencias. Primero, tú sabes que cuando a ti te entrevista un medio,
tú tienes un tiempo limitado para contestar. Cuando estás en televisión, yo estoy en un programa de televisión y el tiempo es bien limitado para uno poder decir cómo se siente. Eso, el tiempo que tienes para en verdad expresar tu idea. Pero además de eso, la inmediatez. La bendición, creo yo, de tu poder en cualquier momento, que yo no lo hago mucho, te confieso, porque me siento todavía medio incómoda con eso, pero la alternativa de tú sacar un celular y grabarte un momento y decir lo que está pasando y dar tu idea, otra vez, tú decides por cuánto tiempo grabas y lo puedes hacer inmediatamente, reaccionar inmediatamente. Cuando nosotros, ¿verdad? Hace años atrás, cuando nada más se dependía de las entrevistas que te hacían o columnas que tú pudieras escribir, pues primero, cuánto se tarda en salir tu reacción a lo que está pasando en ese momento. Y segundo, dos cosas, cuánto tiempo te dan para explicar y si te citan correctamente. Correcto. Porque cuántas veces yo Hay unos sentí filtros que... ahí, definitivamente. Ajá, Sí, sí, sí. sí. Así que yo creo que, como tú bien dices, nosotras hemos vivido todas estas etapas, pero como todo en la vida, esto de las redes, la inmediatez, el acceso a todo el mundo, pues bueno por un lado y preocupante por el otro, porque la realidad es que yo veo a mucho joven que casi ni se comunica, está todo el tiempo metido en las redes, Sí, metido la comunicación interpersonal se ha perdido en Sí, muchos sí. aspectos. Y entonces tú te preguntas, cuando estas personas sean adultas, van a poder, eh, o sea, ¿qué va a pasar con Puerto Rico? ¿La gente va a dejar de hablarse? Y todo el mundo se va a enviar nada más que textos o WhatsApp Ajá. o ese tipo de cosas. Así que yo creo que nosotras tenemos la bendición de tener la madurez para tener una herramienta que puede ser excelente o peligrosa. Claro. Nosotras tenemos la madurez para trabajar con ella. Los jóvenes me preocupan un poco. Sí, sí. Hay de todo. Hay muchos que lo utilizan responsable y sabiamente y otros que no. Pero en esa transición, en esa evolución, pues no todo es color de rosas. Ahora podemos impactar a más audiencias, ser nosotros, ser más inmediatos, pero también estamos más expuestos a la crítica. Oh, ujú, Mm, ujú. Y no es fácil manejarla. ¿Cómo manejas tú el hecho de que siendo una comunicadora, una influyente, una marca profesional con mucha trayectoria, hay mucha gente que te adora y hay otros que no tanto y lo Sí, expresan? lo ¿Cómo lo sé. manejas? 60 y qué. Yo no sé, yo he llegado a Mira, una ¿y edad. qué? Sí, yo he llegado a Que una rellenen el edad. primer blanco. ¿Y Yo, qué? de verdad, y yo creo que esto ha venido con los años, esto ha venido con los golpes, Ujú. porque, pues, por las posiciones que yo he tenido, como tú bien dices, yo he tenido personas que me quieren, pero también personas que no me quieren. Así que yo he ido aprendiendo a, ok, te escucho, pero sabes que al final la opinión que para mí es más importante es la mía. Claro. Si yo me siento que lo hice bien, aunque haya personas, incluyendo políticos y políticas que me critiquen, pues yo la verdad es que, chévere, ok, pero no le doy mucha importancia. Ujú. Y creo que es resultado de que uno con la edad, uno es más seguro, segura de sí, uno tiene más experiencia, más conocimiento, y todos esos elementos te ayudan a llegar a un momento donde tú dices, ¿sabes qué? No me importa, yo respeto tu opinión, pero esa es la tuya. Pero no, oye, y déjame decirte, por ejemplo, a mí la crítica a mí, por las razones que sean, y creo que entre otras las que te menciono, no me impactan tanto. Otras cosas sí me impactan más. Por ejemplo, yo esta mañana leyendo todo lo que estaba pasando en Estados Unidos continental, a mí eso me impacta. Ujú. Y entonces me he sentido tentada en 60 y que hablar un poco del tema, pero me he aguantado porque yo creo que una de las cosas que a la gente le ha gustado de 60 y que es que me han visto, soy el El ser lado humano, humano, el lado ajá, humano. ajá. Y entonces no quiero combinar o mezclar política pública, lo que está pasando allá y acá, Ujú. con el lado humano. Así que utilizo las columnas en El Nuevo Día, utilizo el podcast que yo tengo con Aníbal Acevedo Vilá de análisis de la Z a la A Ujú. para catarsis. Ahora, te tengo que decir, de todo lo que yo hago, que estoy en el periódico, estoy en el canal, el podcast, los 60 y que
Definitivamente el podcast y 60 y qué es lo que Lo más más que te llena. me llena, sí, Sí, porque puedes tocar esos temas que a ti te inquietan y te preocupan. Que, bueno, definitivamente. obviamente en el programa lo haces y en el podcast lo haces, pero depende de lo que sea la noticia, de lo que esté Correcto, pasando. Aquí tú vas a correcto, hablar de lo que a ti te importa, te interesa, indistintamente correcto. no ocupe planas en los Ujú, periódicos. Y me ujú. traes a esa pregunta, como en este tema hablamos de lo que es, se llama brandfluence, porque es marca e influencia. Entonces tu marca siempre estuvo definida por una fuerte presencia en el sector público. En el sector público como servidora, como funcionaria, ocupando las principales posiciones que se pueden ocupar, o sea, jefe de agencia, secretaria de la gobernación, senadora, y de repente pues vienes con este concepto de 60 y qué. ¿Lo planificaste, lo pensaste? ¿Te asaltaron temores de que esa marca entonces se desviara y la gente se confundiera? No, no lo hice, ya te digo, Impulsivamente. lo hice porque, no, espérate, yo no voy a dejar que la gente discrimine contra mí, tiene que haber gente allá afuera que quiere que alguien levante la voz a favor de esta población, así que lo voy a hacer. Un poco siendo yo, ¿verdad? Que siempre tengo este interés de levantar la voz por las minorías o por las Ujú. personas que están siendo sufriendo, perdón, prejuicio. Pero lo que sí me sorprende es la acogida, de verdad. Porque yo pensé que mucha gente que me viera en 60 y que iba a pensar, aquí está la política hablando. Pero las personas se han dado la oportunidad de escuchar lo que estoy diciendo. Y tú sabes que yo creo, si voy a usar la palabra que tú dices que yo soy, ¿cuál es en español? Influencer, pero ¿cómo es? Sí, puede ser influyente o Influyente. influenciadora, le dicen Ok, otros, pero influyente. pues si soy eso, yo creo que estoy influyendo más en los temas humanos que en lo de la Porque política. es que la política nos divide. Lamentablemente, vivimos en un país que escuchar una posición que es contraria a la nuestra Mm, es rápidamente una bandera para rechazar a ok. la otra persona. Ujú, Y yo creo ujú. que es bien injusto y no es sabio, porque yo creo que mientras más información uno tenga, Claro, inclusive contraria a la que yo tengo, me enriquece claro. para yo tomar decisiones más informadas. Ujú, Pero ujú. así somos, así somos. Ah, Entonces, en el caso de 60 y qué, tú no atentas contra la ideología de nadie, no, tú al exacto. contrario, traes temas que son empáticos con la Ujú, ujú, ciudadanía. ujú, Así ujú. que quién sabe si 60 y qué abre una puerta, atrae una audiencia al otro lado que entonces pueda escuchar tus ideas en términos de política pública, etcétera. Y tú sabes que a mí- no tiene que ser escucharme a mí, pero yo creo, habiendo sido, habiendo estado en la política partidista, habiendo estado en posiciones donde yo levanté la voz por no necesariamente mis intereses, sino los intereses de muchas otras personas. Una de mis frustraciones mayores, y estoy segura que recuerdas de cuando estábamos allí en el Senado y me ayudaste, es que yo creo que muy pocas personas se involucran. Y lo que estábamos viendo en lo que está pasando con este señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inclusive lo que está pasando aquí en Puerto Rico, si la gente no se involucra, va a seguir pasando. Y un día Ujú. nos vamos a levantar y no vamos a vivir en una democracia como la conocemos. Mm. Así que ojalá eso que tú estás diciendo, que personas que me escuchan hablar de los temas humanos les interese. Porque si hay algo que yo trato de hacer, por ejemplo, en el podcast de análisis de la Z, a la A, es no decirte qué es lo que tienes que hacer, es traerte la Claro, información para que entonces tú tengas la información y tomes una decisión, pero con la información. claro. Y me parece que hay muy pocas personas interesadas y yo creo que la democracia necesita que más personas se involucren. Ujú. Yendo un poco atrás en tu trayectoria, cuando hablamos de marcas, siempre tenemos que tocar el tema de los estereotipos. Mm, Yo recuerdo que Zoe cuando comenzó a dirigir la Administración de Corrección y luego convertirse en secretaria de la Administración de Corrección, me acuerdo claramente, porque como tenemos la misma edad, estoy clara, 33 años, ¿verdad que sí? sí. ¿Viste? 33 años. Y en ese momento, pues yo era su recurso para el área de prensa y comunicaciones. Y pues Zoe no era la típica secretaria, menos el típico secretario o Ajá, administrador ajá. de corrección, que casi siempre son hombres, pocas mujeres habían ocupado esa posición. Quizás tú hayas sido la tercera o cuarta en la historia, pero Zoe pues, era una mujer joven, atractiva,
atractiva, con su melena larga, los medios capitalizaban mucho Oh my para God. hacer hasta Sí. caricaturas y todo. Así que no eras la típica imagen de una funcionaria gubernamental. No porque fueras irreverente ni respetuosa en tu presencia, sino porque era como que un pecado ser joven y ser Mm, bonita. ujú, ujú. Esos estereotipos, ¿cuántos realmente te lastimaron y te laceraron? Pues tú sabes que yo creo que esos golpes me han permitido llegar a 60 y decir, tu opinión está bien, la escucho, pero no me quita el sueño. Tú te tienes que acordar de esto. Yo en muchas ocasiones cuando doy charlas doy el ejemplo de cuando tú me interrumpiste en una reunión que yo te decía, estoy reunida y no, tengo que hablar contigo ahora que salí y me contaste que estaban diciendo que yo era amante de Pedro Rosselló. Ay, sí, cómo Ese olvidar eso. tipo, ese tipo de noticia falsa, varias cosas. Uno, eh, las provoca el hecho ese de que yo era una mujer joven, de que lamentablemente en muchas ocasiones en esta sociedad se cree que si una mujer ha llegado a una posición, no es por sus méritos, es porque Claro, se lo debe a alguien. claro. Así que pues yo se lo debía en aquel momento decía esto, la prensa que era a Pedro Rosselló, y nada más lejos porque yo ni lo Claro. conocía, Ajá, tú lo sé, sabes lo sé. cómo, pero bueno, eso, pero además de hacerlo porque hay estas creencias de que las mujeres no tenemos el mérito, sino que se lo debemos a alguien. Además de eso, una de las cosas que a mí más me lastimó en aquel momento, ese chisme, esa mentira, fue el impacto que tuvo en mi hija. Ujú. Natasha en aquel momento tenía, qué sé yo, 12 añitos o algo por ahí. Y yo recuerdo haber llegado ese día a casa y que ella me preguntara, mamá, ¿qué es ser amante? Ujú. Porque en la escuela obviamente Lo habían oído el repitieron, chisme y claro. entonces le preguntaban a ella o la bully por esto. Así que esos golpes, sí, en aquel momento que yo no tenía los Sí, la años, la experiencia. experiencia, pues obviamente me Te me lastimaron, te chocaron, jamaquearon. sí, 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 sí. sí, definitivamente. Bueno, Decir y que no. dentro de todo, afortunadamente no había este impacto de redes sociales, porque tú Ajá. te imaginas un comentario, un Sí. rumor tan infundado y malicioso como ese, y que estuviéramos en los tiempos de redes sociales, hubiera sido Sí. devastador. Y déjame decirte que lo traigo porque tú eres una mujer muy segura de ti, muy sensata, muy madura, pero ¿cuántas personas no hemos visto que han decaído, se han deprimido y hasta han atentado contra su vida por tipos de rumores como esto? O sea que tenemos que ser bien, bien cuidadosos y sabios, tanto los medios de comunicación Sí, como más los que manejan en responsable, las redes. definitivo, Porque, definitivo. ok, el influyente está ahí, el comunicador está ahí, entendemos que por ser una figura pública tiene que estar supeditada a todos nuestros comentarios y expresiones, y no es correcto, no es Ujú, correcto. Hay que hacer ujú. una separación. Eso Ya, es, nos sí. queda poquito tiempo, pero casi nadie te pregunta, o por lo menos yo no lo he visto mucho, ¿de dónde viene Zoé? ¿Quién es Zoé? ¿Qué cosas pasaron en esa infancia que le hicieron a esta mujer tan combativa, tan vocal? Pues mira, yo vengo de una familia, mi papá terminó cuarto año de escuela superior, mi mamá nunca lo terminó, pero eran personas desde mi perspectiva, siempre lo pensé y aún hoy a los 60 lo sigo pensando, eran sabias. Papi y mami nos criaron, nosotros éramos 5 hermanos, y nos criaron siempre insistiendo en que tú debes ser lo que tú quieras ser. Yo soy la única que fue a la universidad, y yo estudié Derecho y soy abogada, pero el resto de mis hermanos y mis hermanas no lo hicieron. Pero por alguna razón, desde chiquita, yo siempre dije, yo recuerdo tener conversaciones con mi mamá, que nuevamente no acabó cuarto año, pero Dios mío, qué mujer sabia. Siempre tener conversaciones con ella de decirle que yo quería ser abogada. Yo recuerdo, el hermano de mi mamá, mi tío, me decía, pero si tú eres tan bonita, ¿por qué tú no te metes a cosas de belleza? Y era como que, excuse Modelo. me. Digo, qué bueno las que Sí, les sí, gusta claro, eso, pero no es que sin. estés obligada por ser bonita a decidirlo. Exacto, Claro, exacto. claro. Así que, y como yo desde chiquita
escuchaba todo el tiempo, no, pero es que no se supone que a ti te interesen cosas así, sino que deberías estar metida. Bueno, yo me acuerdo, nosotras en corrección, una periodista, no voy a decir su nombre porque no quiero, pero me acuerdo que ella me dijo, pero yo una muchacha tan joven y como eres, ¿por qué tú no te interesan asuntos más, yo no recuerdo cuál fue el término que ella utilizó, pero algo como que menos fuerte, Sí, más light. más light, y es como que, y yo escuché durante mi niñez que esa era la expectativa, porque decían que yo era bonita, pues se suponía que eso fuera lo que a mí me interesaba. Nunca me interesó, yo siempre quise ser abogada, pero abogada para defender, porque yo me Ajá. acuerdo desde chiquita hacer levantar la voz y defender a mis hermanos cuando yo creía que se estaba haciendo injusto, qué sé yo. Así que mami y papi siempre me apoyaron. De hecho, yo recuerdo estar en la escuela de Derecho y mi mamá ayudar un montón y hacerme las cosas menos difíciles porque yo trabajaba y estudiaba a la vez. Pero yo creo que sí, yo soy producto de ese matrimonio que yo siempre los vi. Yo creo que papi y mami siempre pusieron a sus hijos e hijas como la La prioridad, prioridad. era lo más importante. Y como tuve tanto apoyo, no económico, pero emocional, y cada vez que yo recuerdo, yo iba a coger exámenes de la escuela de Derecho, que yo siempre decía que me iba a colgar y qué sé yo qué, yo me acuerdo que mi mamá siempre me regalaba un par de, y quizás por eso me encantan las pantallas grandes, porque siempre me regalaba un par de pantallas y me decía, tú vas a hacerlo excelente, y yo llegaba ya casi de vuelta a decirle, "Ay, yo creo que me colgué", y después la nota era buena la Bueno, nota, y era como, tú siempre haces lo mismo, qué sé yo. Así que yo creo que combativa, levanto la voz por ujú. aquello que yo creo que es justo, yo creo no, es producto de que mami y papi me lo enseñaron y que cuando yo lo comencé a hacer, me apoyaron muchísimo. Tú sabes que lo que pasa es que detrás de grandes influyentes hay otros influyentes en sus vidas que fueron bien significativas. Y a veces pensamos que tiene que ser un profesional o Mm. alguien que trabaja en lo que uno o una figura pública, y tus padres influyeron mucho en Oh, la sí, tuya. Así que esos sí, son sí, sabios sí, influyentes en tu vida. definitivo. Gracias por este ratito, por haber estado Ay, con no, nosotros. gracias a Muy ti. cortito, hay que hacer una segunda No, no, parte. me encanta, gracias a Pero ti. que te sigan en las redes y tanto en las profesionales de temas de política pública y de política, etcétera, y en su proyecto 60 y 60 qué en y qué. Instagram, digo, yo no sé mucho de las redes, pero estoy en Instagram. Y Lo entonces, ponemos en pantalla para que sigan. lo del el podcast está bueno, fíjate, porque como tú bien dices, hablamos de los temas, de De las la cosas que Z están a la A pasando. se llama el De la podcast. Z a la A, porque todo el mundo esperaba que Claro. como él es ex gobernador, pues Aníbal iba a Acevedo ser de Vilá. la A a la Z. Pues Ajá. no, ahí la que mando soy yo. Ojo, Aníbal. De la Z a la A. Gracias por estar con Gracias a nosotros. ti, te A quiero. ustedes, amigos, gracias por su sintonía siempre y nos vemos en el próximo episodio de Bradford.